alegría amanecer pensando en ustedes, pensando en predicar. Qué alegría amanecer un domingo en la mañana, nosotros alistándonos como que íbamos para el templo. Yo sé que ustedes ahí en la casa están en calzonetados, en pijama, están, tráeme café, tráeme una champurrada, prepárame otro pan, y así están. Yo me alegro por eso, que puedan estar en su casita, pero juntos, celebrando a Cristo. Hay que despertar a todo el mundo, hay que despertar a los más dormilones que siempre pues se confían con los horarios. Pero hoy vamos a darle continuidad a esa serie que empezamos el día jueves por la noche. El jueves por la noche aperturamos el estudio del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que recopila, que recoge la vida de la iglesia en sus primeros momentos. El libro de los Hechos es el libro que consigna lo que la iglesia empezó a hacer y a decir, pero hay un poder detrás de eso. Hay un poder detrás de lo que la iglesia decía y hacía. Hay un poder que la impulsaba, un poder que no la dejaba, no le permitía vivir en pasividad. Entonces, estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Y el día jueves por la noche estuvimos hablando acerca de cómo se fueron dando las cosas en su inicio. Primero vinieron las instrucciones del Señor. Por favor, quédense en Jerusalén, quédense aquí, porque es necesario que todo arranque de ustedes y de este lugar. Entonces ellos comenzaron a sujetarse, comenzaron a identificarse con las instrucciones, a obedecerlas y comenzaron a practicarlas. Sin embargo, no se quedaron solo en quedarse reuniendo. Ellos tomaron decisiones bien importantes, porque el Señor agregó un elemento bien importante para la fuerza de la iglesia. Les dijo: pero recibiréis poder. Por favor, repite esa palabra, poder. Pero recibiréis poder. La fuente del poder es Dios. La fuente de esa energía, de ese dinamis, de esa fuerza, procede de Dios. Entonces el Señor les dijo: quédense, porque van a recibir poder y me seréis testigos. Entonces ya venían algunos efectos importantes que se darían luego de recibir ese poder. Me seréis testigos significa que la iglesia no pararía de cumplir con la gran comisión. La iglesia no pararía de predicar el evangelio de Cristo. ¿Recuerdan la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Enséñenles a toda criatura. Pero luego la promesa al cumplir la tarea es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia entendió claramente qué es lo que le tocaba hacer cuando llegamos ya al libro de los Hechos. Entonces estuvimos leyendo el capítulo número 1 el día jueves por la noche y hablamos de cómo la iglesia tomó una decisión bien importante y fue reunirse a orar. Esta iglesia comenzó a orar, a buscar a Dios, y las cosas empezaron a ponerse de seguro muy emocionantes para algunos, pero muy tediosas para otros, porque al final 120 personas fueron las que quedaron allí. Buscaron un lugar apropiado, un lugar donde pudieran reunirse, consiguieron una casa, y en un segundo nivel allí comenzaron a buscar la presencia de Dios para el cumplimiento de la promesa. Repito, comenzaron a buscar la presencia de Dios para el cumplimiento de la promesa. La promesa se convirtió en el objetivo número 1 de ellos. La promesa de la venida, del empoderamiento, se convirtió para ellos en el objetivo principal de ser iglesia. En el objetivo principal de ser iglesia. Ellos comenzaron a buscar intensamente el rostro de Dios, porque en sus corazones ardía la fuerza de una promesa. En sus corazones el fervor por el cumplimiento del recibimiento del poder del Espíritu Santo era la razón de todo. Y allí estaban reunidos 120 en un lugar, en una búsqueda intensa. Entonces eso ya nos va acercando a un momento bien interesante en la vida y en el nacimiento de la iglesia, y cómo podemos encontrar en el siguiente capítulo, el capítulo 2, podemos encontrar ya la raíz de nuestra pentecostalidad. Porque la iglesia pentecostal, nuestro credo pentecostal, nuestra estructura pentecostal parte desde el momento en el que aquella promesa fue dada.
De hecho, es una promesa que viene desde la antigüedad, que viene desde el Antiguo Testamento. No es algo que empezó allí, es algo, un movimiento espiritual que Dios venía generando hasta este momento, el momento del cumplimiento. Desde el capítulo 2 de Joel podemos encontrar ya que esta promesa era contundente, vital para quienes vivieran su cumplimiento, vital para quienes viviríamos su cumplimiento. Y Hechos 2 es solo el inicio. Quiero que por favor guardes eso en tu corazón. Vete ya, busca en tu Biblia Hechos 2, porque ahí lo que encontramos es el cumplimiento y su inicio a partir de ese capítulo. Y vamos a encontrar algunos momentos bien interesantes y un personaje que se convierte en el personaje clave del inicio de una nueva era del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Comenzamos a ver a una persona que comienza a destacar, porque esta persona, por promesa divina también, el Señor le dijo: a ti te daré el que apertures todos los asuntos del reino de los cielos. Y es Pedro. Vamos a encontrarlo en la narración entonces de Hechos 2. Yo espero que tengas una Biblia ahí, cualquier forma. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice ahí, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí viene, el cumplimiento se dio. Estamos frente a una de las promesas más intrigantes de la historia. Estamos ante el cumplimiento de una de las promesas que vendría a revolucionar la vida de los seres humanos. Estamos ante el cumplimiento de una promesa que no abandonaría jamás a la iglesia hasta que Cristo venga, hasta que seamos llevados en el rapto a la presencia de Dios. Y el versículo 4 dice: y fueron todos los que estaban allí, por supuesto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, estamos ante la raíz de nuestra pentecostalidad. Estamos ante la raíz de la manifestación maravillosa del poder de Dios. Y vemos algunos acontecimientos que comienzan a darse. Entre ellos estaba el que esta iglesia decidió que congregarse era algo que obedecía a un mandato de Cristo. Una iglesia que entendió que estar juntos es vital para la vida de la iglesia, porque el Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros. Y dirigidos por el Espíritu Santo buscaban un lugar y se congregaban allí 120 personas. Entonces ellos, en obediencia al mandato, estuvieron allí por muchos días buscando a Dios, buscando y buscando y buscando. Esa actitud conmovió a Dios, esa actitud llevó a Dios a apresurar la venida del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia. Entonces la iglesia ya estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. Escucha, la iglesia ya estaba preparada para lo que estaba a punto de acontecer. La iglesia siempre es preparada por Dios para lo que va a pasar. Dios siempre prepara a su pueblo, lo va a preparar para poder cumplir sus promesas, para poder ser dignos de aquello que Él prometió que traería en nuestras vidas. Y la iglesia estaba ya ahí juntos, buscando, unánimes, esperando el cumplimiento de la promesa, porque sabían que era algo que es verdad. Y cuando algo lo dice Dios, es verdad. Y cuando es verdad, solo hay que esperar, y esperar de la forma correcta, en el lugar correcto y con las personas correctas. Entonces esta gente dice que estaban unánimes juntos a la espera del cumplimiento del descenso de la potencia de Dios sobre ellos. Y de repente, sorpresivamente, sin aviso alguno, sin que se les diera una agenda en la que dijeran tal fecha esto va a pasar, y encajó justamente con la celebración de la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Entonces Dios oportunamente hace descender el fuego, el poder, la gloria de su Espíritu sobre todos los que estaban allí congregados. Y sucedió y pasó. Y el versículo 3 comienza
a darnos algunas descripciones de cómo fue esto. Y cuando leo esta parte de la Biblia, me recuerda a cómo cuando Dios llevó a Israel al pie del monte Sinaí, allá hubo una manifestación gloriosa. ¿Te recuerdas? Cómo Moisés condujo a todo el pueblo al monte Sinaí, porque Dios pidió que el pueblo lo fuera a adorar allí, y el pueblo estaba allí. Y dice la Biblia que sobre el monte Sinaí descendió fuego, relámpagos, truenos, y el pueblo se asustó, se asombró de la gloria que estaba descendiendo sobre el monte Sinaí. La gente comenzó a postrarse al ver cómo descendía la mismísima Shekinah, la misma gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Entonces ellos supieron que Dios había descendido. Igual manera, el descenso de la gloria de Dios en el libro de los Hechos capítulo 2 es impresionante. Es Dios poniendo sus pies, es Dios manifestando su presencia para poder llenar a un pueblo que llevaría su nombre tan lejos hasta llenar la tierra, llenando a un pueblo de su gloria para que llenaran la tierra de su presencia. Entonces allí leemos: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El fuego tiene mucho que ver, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya era una realidad de la vida de esta gente. El Espíritu Santo ya era parte del desarrollo de la iglesia. El Espíritu Santo jamás abandonaría de ahí en adelante a su pueblo. El Espíritu Santo vendría a ser el fiel consolador, el fiel amigo, el que guiaría hacia toda verdad, el bautizador en poder. Y la gente comenzó a experimentar una gloria que la llevaron a todas partes en aquella época. Y eso que ellos no tenían los medios que hoy nosotros tenemos. Ellos tenían menos recursos que nosotros. Ellos tenían menos comodidades que nosotros. Ellos simplemente dependieron de lo que sucediera en un lugar para llevarlo a pie, hablando, llevando, haciendo y manifestando las señales prometidas por el Señor. Entonces es momento de poder hablar de cómo Pedro toma protagonismo. Así como tú y yo podemos tomar protagonismo, pero si somos llenos del Espíritu Santo. Siempre una persona llena del Espíritu Santo, Dios permitirá que tenga protagonismo, siempre. Una persona llena de Dios, una persona saturada, una persona invadida por el Espíritu de Dios, siempre tendrá un precioso protagonismo en el quehacer de la obra, en el quehacer del reino de Dios. Una persona llena, empoderada por el Espíritu de Dios, hará que las cosas se extiendan, hará que las cosas lleguen lejos, aún pese al sacrificio de su propia vida. Una persona llena del Espíritu Santo, su vida llega a importarle poco. Su vida llega a ser secundaria para que la obra de Dios se cumpla. Y es ahí donde surge la figura de Pedro. Pedro se levanta y toma la palabra y les dice que lo que están viendo, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Se levanta Pedro en el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y Pedro pasa a explicarles qué está pasando. Y la referencia de Pedro es Joel, el libro de Joel, capítulo número 2. Estas cosas que ustedes están viendo fueron prometidas. Así que si en algún momento tú escuchas de que las señales, los prodigios, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son cosas del pasado, es algo que no se requiere hoy, es algo de lo que podemos prescindir, no es cierto. No es cierto, porque si la iglesia está donde está, es lo que es gracias al Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro hace referencia a que esto no es algo nuevo. Joel lo profetizó, y Pedro comenzó a referir palabras exactas y puntuales del libro de Joel. Esto fue profetizado, dijo Pedro, por Joel, el cual dijo que en los postreros tiempos derramaría Dios de su Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestros ancianos tendrían manifestaciones en ellos de parte de Dios para señales entre los hombres. Entonces Pedro comienza a explicar lo que está pasando. Y si avanzamos un poquito más, encontramos que Pedro sigue argumentos
que son sustentables por todo el Nuevo Testamento. Argumentos que nos dicen a nosotros que este poder pentecostal, este poder de Dios, es esta manifestación de la gloria de Dios, este cumplimiento de la promesa, es algo que no acabaría. Entonces Pedro dice allí en el versículo número 37, dice así: y al oír esto se compungieron de corazón. Mira los efectos del poder emanado de Pedro. Estos son los efectos pentecostales, y no podemos nosotros decir que algunos efectos son para vivir hoy y otros efectos fueron para vivir ayer. Eso no tiene sentido, no tiene respaldo bíblico. Si vamos a decir que el mensaje de Pedro fue para aquella época y para unos cuantos, pero para hoy ya no. Yo creo que todo lo que se manifestó allí es para nosotros. Todo lo que pasó allí, Pedro dice claramente que es para todos los que creemos en su nombre. Dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Y el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero Pedro no dice ahora. Pedro dice: háganlo, porque siempre va a ser así. Eso significan las palabras de Pedro. Háganlo porque esto no acaba, esto siempre va a ser así. El don del Espíritu Santo vendrá sobre todo aquel que venga a los pies de Jesús, porque para vosotros, aquí está, vean la extensión del poderoso mensaje pentecostal de Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que tú puedes imponer tus manos sobre tus hijos para la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes? Vengo diciendo esto. Necesitamos que regrese una iglesia no solo consagrada, una iglesia motivada, una iglesia humillada, pero necesitamos que regrese una congregación llena del poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario la búsqueda en tu casa ahora. Dios te encerró, me encerró, nos encerró, y yo creo que podemos pasar buenos momentos en casa buscando a Dios, porque no creo que todo se trate de comida, de bebida y de entretenimiento en pantalla. Creo que si estamos desperdiciando el tiempo, no harás diferencia cuando regresemos a los cultos. Tú no harás ninguna diferencia. Tú eres de los que regresará a los templos a hacer más de lo mismo. Pero la gente que está buscando a Dios, que está edificando un altar de fuego en su casa, volverá para que las cosas sean distintas y hará la diferencia. El apóstol Pedro termina su argumento, dice que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan, y continuaban orando, perseveraban en las oraciones. Entonces hay muchas preguntas que yo quisiera hacerte y que tú te debes de hacer, cuestionamientos. ¿Cómo estoy? ¿Qué hago con esto? ¿Soy o no soy lleno del Espíritu? ¿Voy a ser un creyente que va a buscar la llenura del Espíritu de Dios? ¿O simplemente en mi casa voy a manifestar una actitud solo de apatías, de quejas? Olvídate ya si va a haber o no va a haber. Sí va a haber provisión. Eso es lo de menos. Esa es promesa de Dios también. Ocúpate de ser lleno del Espíritu Santo. Ocúpate, por favor, porque es necesario que el fuego se extienda.